Bueno, pues yo soy Laura Gómez, he sido la responsable de toda la parte estética y que he disfrutado muchísimo. Soy ilustradora desde hace muchísimos años y el poder trabajar con ellos en este proyecto ha sido un regalito. Pues nada, me llamo Lorenzo Hernández Pellarés, haciendo una ampliación y una nueva edición de todos los contenidos, de las tiradas. Muy buenas. Bueno, mi nombre es Francisco, aunque ya me conoce todo el mundo como Paco Jorquera. Aquí ha sido una obra de creación conjunta de entre los tres, pero sobre todo, bueno, y mucha gente que ha colaborado también. Pero sobre todo con toda la sabiduría que tiene Lorenzo de los arcanos y del tarot, que él lleva trabajando con el tarot muchos años y sabe mucho. Entonces, aprovechando toda esa sabiduría de Lorenzo y aprovechando esas manos y esas ilustraciones de Laura. La obra son 73 cartas, estamos hablando de 27 cuentos maravillosos de la península ibérica y hemos seleccionado cuentos, ¿no?, de esta tradición oral, cuentos maravillosos. Estamos hablando de tradición oral que no sabemos de dónde se origina. Y unir estas cosas, pues al final estamos hablando de símbolos. Están en forma de arquetipos en el tarot. Y luego, claro, los cuentos también son arquetipales, también son simbólicos. Entonces, cuando conoces ambas estructuras, que no es una mezcla de ambas, sino que es ver qué tienen en común ambas. Nosotros hemos hecho un trabajo mucho más, como diría, más estructural, y lo que hicimos fue cada uno de los arcanos mayores, que en nuestro tarot son 23, pues asociarlo a un cuento. Aquí, por ejemplo, puedes contar, Lorenzo, esta carta, que es el cuento de la maga. Mirad, el cuento del culebro, todo lo que aparece en el cuento tiene que ver con el arquetipo y tiene que ver con la interpretación del arquetipo. No es solo el personaje principal. Veis que además le hicimos un cambio y le pusimos, en vez del mago, la mago, porque en realidad es uno de los personajes femeninos. Esta es una de las cosas que hemos intentado, que nuestro tarot sea realmente inclusivo, y no inventarnos cosas. Es que en este cuento el personaje con magia es una chica que le ponen de nombre Perro y que va vestida de hombre. Mira, que quería comentar esta imagen que preparé, porque aquí se ven las 23 cartas. Cada una de estas cartas están todos los símbolos, los colores, todo medido, pero además con el cuento que va cada una de estas cartas lleva un cuento detrás, y toda la historia y la interpretación psicosimbólica intrincada con el arcano mayor. Son 10 cartas del mundo más terrenal, estamos hablando del 1 al 10, hasta la rueda de la fortuna, que se da la siguiente vuelta, del mundo más sutil, y desde el 11 hasta el 20, el loco, que es el que no tiene número, de cualquier forma, y el mundo, que es la culminación. Pero hay una carta que están viendo, que la hemos puesto ahí en el centro, que es una carta nueva. Era como una cosa, un sueño, una visión. Se me aparecía la carta, el cuento del Oricuerno, y quería tener un lugar. Estamos en un momento en que la humanidad está transmutando. Transmutar es un proceso mucho más alquímico, más interno, más psicoterapéutico. Era el arquetipo el que quería salir, y lo que hicimos fue darle el permiso. Entonces, ¿qué número le poníamos? Pues entonces ahí también tuve como otro sueño, que era Pi. Entonces el número Pi, que es 3, 14, 16, que curiosamente es un poco más de 3, pero bastante menos que 4. Y entonces 3 es la emperatriz y 4 el emperador. O sea, estaría entre esa cosa de que no es ni hombre ni mujer, que es también un proceso trans del mismo cuento. Bueno. Entonces, claro, entre el 3 y el 4, poder poner el 3,14 es infinito en número. Periódico infinito. Estamos representando toda la diversidad del ser, que yo creo que esto, por eso me enamora tanto esta carta, ¿no? Porque es como decir, hacía falta poner toda la diversidad del ser en el tarot.
muchos tarot, los arcanos menores, pues no tenían apenas un dibujo de la propia copa, de las espadas, de los bastos, de los oros. Pero nosotros hemos incluido un cuento maravilloso, muy especial, y Laura le ha podido hacer 14 ilustraciones, o sea, los 10, del 1 al 10, y sota, caballo, rey y reina, para cada uno de los palos. Y Lorenzo, con mi ayuda, pues también ha estado viendo todas las palabras clave, viendo cómo se van intrincando y relacionando. Entonces, os pongo como ejemplo esta imagen, pero esto está hecho con cada una de las cartas del tarot. Entonces, sí, a ver, cuando empezamos a plantearnos cómo abordar el tema del tarot, sí que es verdad que los arcanos mayores los teníamos claros, en plan que cada carta, o sea, cada arcano iba a representar un cuento, pero claro, en las cartas de los arcanos menores, que cada tirada, o sea, cada 14 cartas iba a ser un cuento, teníamos claro que tenía que ir acompañado de un color, ¿no? Entonces, por ejemplo, los oros es el amarillo, las copas, que es sería el rojo, los bastos sería el verde y las espadas el azul. Entonces, por ejemplo, en la carta de copas, pues el rojo sobre todo predomina en el vestido de la chica, de la protagonista. Aparte, el vestido, conforme va avanzando la historia, va adquiriendo cada vez más elementos en relación a su crecimiento. Lo que hicimos fue coger un cuento entero y que el cuento fuera... Entonces hay 4 cuentos más, o sea, tendríamos 23 cuentos y luego 4 cuentos, uno para cada uno de los 4 palos de la baraja. Cada uno de los dibujos que hay arriba del palo de copas son una parte del cuento. Entonces ahí los vamos viendo cómo siguen un orden secuencial y temporal. Tenían que simbolizar lo que es la carta 1 y la carta 11, porque la 1 es la conciencia y la 11 el subconsciente. O sea, los arquetipos mayores 1 a 10 son el mundo de lo visible, de la conciencia, y el arquetipo 11 a 20 son el de la subconsciente. Y el 1 se refleja en el 11, el 2 en el 12, el 3. Entonces, la carta 1 de copas es lo consciente y lo subconsciente, o sea, la 1 y la 11 representada en el mundo de las emociones. Igual que el as de espadas sería el 1 y el 11 representado en el palo de las ideas, en el plano de lo mental, y así el bastos en el plano del poder y la sexualidad, y el oro en la creatividad. O sea, a mí me alucina esta obra de ingeniería, es que me parece, vamos, sí, con una precisión, pensado todo al milímetro, me parece una obra de arte, ya no solamente por las imágenes, sino todo lo que conlleva. O sea, estas palabras, fijaos, con un simple vistazo uno puede ver qué palabras clave tiene que ver con el arcano mayor, con el arcano menor y con el cuento, pero además están organizadas. Y entonces hay un estudio ahora que no es solo palabras clave, estamos hablando de que están las etapas de la psicología, los tipos y también los tiempos evolutivos. Creo que es la primera vez que se ha hecho algo con tanta rigurosidad, con tanto estudio detrás, y además con una solidez que le da, y que cuando tú aprendes esta forma con la figura, es que de golpe todo el tarot cobra mayor sentido todavía. Que son unas cartas con un tamaño, veis mi mano, es un tamaño grande, no son el típico de cartas que son chiquititas, con lo cual se puede apreciar prácticamente todo lo que es el dibujo, ¿no? Bueno, voy a comentar de las cartas también, porque con estas cosas que cuando yo he hablado con Laura, a mí siempre me ha gustado que las cosas tengan mucha armonía, que tengan todo muy cuidado, hasta el tamaño está en proporción con el número áureo. Entonces, hasta ese detalle nos gusta cuidarlo, porque es una imagen donde uno tiene el tamaño suficiente como para poder ponerlo delante
y que, bueno, pues pueden hacer inversión, ¿no? Meterse dentro de la carta. Millones de gracias a los arquitectos del tarot no solamente por su creatividad y toda la dedicación, sino pues por hacernos esta presentación tan bonita. Gracias a todas las personas que se han conectado por Zoom y por Facebook. Os esperamos en los talleres. Chao. Nos vemos en los cuentos.